Desde el multiverso de Santiago Podcast nos encontramos hoy día haciendo un crossover con Goyo de Dato Mata Relato. Oli. Estoy aquí con la Connie Pasarín. Hola, yo soy Loli Herrera y tenemos a Gregorio Gárate, un historiador que participa activamente en un podcast que se ha hecho súper entretenido y famoso el último tiempo. Como ya les decía, Dato Mata Relato, pueden ver nuestras poleras, que además estamos con... Sí, está muy buena camisa, literal. Sí. Salió merchandising. Salió merchandising y tenemos aquí la premisa. Así que bienvenido, Gregorio. Muchas gracias por participar de nuestro podcast. Hola, Connie. Hola a todos. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Hoy va a estar interesante hoy día. Estoy emocionada. Se viene. Está muy entretenido. Así que, Gregorio, si nos puedes contar un poco de ti, soltero, casado, ¿a qué te dedicas? Sí, pues es el tema. Soltera nunca sola. Sí, soltero, 38 años, Viña Marino. Opción 3. Claro, represento a la comuna de Viña del Mar. ¿Qué más? Trabajo en la gloriosa Universidad de Santiago de Chile. Buenísimo. También estudio mi doctorado en la gloriosa Universidad de Santiago de Chile. ¿Eres historiador? Sí, de licenciado en Historia, profesor de Historia y ahora mi doctorado en Estudio Americano, Estudios Internacionales. Buenísimo. Sí. Y podcaster de historia. Claro, porque nos aburrimos de que nadie nos grabara mientras conversábamos cosas entretenidas. Entonces dijimos, pongámosle una cámara. Una excelente decisión. Sí. Oye, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de la Santísima Inquisición y de la cacería de brujas. ¿Ya? La idea de este podcast es que vayamos como comentando un poco respecto de cómo impactaba este periodo que yo entiendo que es bastante largo, es bastante extenso en el tiempo, en la Edad Media, y cómo esto impactaba principalmente en un gran porcentaje a mujeres. Eso. Para dar contexto, ¿por qué relevante efectos de este podcast o por qué pensamos en este tema? Porque de hecho, de nuevo, van a salir los reels, pero efectivamente también hay harta mujer hablando de este tema, efectos de que era una época donde se perseguía un poco a la mujer soltera. Entonces queremos entrar ahí en detalle por qué. A la mujer soltera, a la divorciada, a la mujer que se peleaba con el vecino. Claro. Yo lo calculé y después les voy a contar, pero yo haber muerto como por lo menos 5 veces en la hoguera por características personales. Sí, hay varias. A ver, más que medieval es moderno. Ya estamos como en los años 1500, 1600. Entonces como lo que conocemos como la época moderna. Y más que la Inquisición española, es raro porque esto se da mucho más en las sociedades protestantes. En Alemania, o sea, parte de lo que va a ser Alemania, porque en la época no existía. ¿Es como el Imperio Romano Germánico o algo así? El Sacro Imperio Romano Germano, claro. En esos lugares que, bueno, después terminaron peleando una guerra de 30 años, murieron 8 millones de personas. Porque, ¿para qué nos vamos a poner de acuerdo en religión si podemos matarnos? Claro. Mujeres son la principal víctima de esta cacería de brujas, pero no solamente, como lo hemos conversado, también hombres, porque al final cuando necesitas un chivo expiatorio da lo mismo el género, nadie no te salva ni siquiera tu género. Pero ¿por qué se da? En esta época hay una pequeña edad del hielo, o sea, bajan las temperaturas globales. De hecho, las mujeres van a ser perseguidas porque cambia el clima. Sí. ¿Cachan la cuestión? ¿Cómo es eso? O sea, es que cambia el clima, ¿Ya? fallan todas las cosechas, la gente se muere de hambre, hay que echarle la culpa a alguien. Y de hecho también estuve escuchando un audiolibro que en verdad no lo alcancé a escuchar entero, pero está muy bueno, que hablaba sobre una situación que se da en Dinamarca, creo. Que creo que una como reina que se iba a casar con uno de los reyes asociados a Dinamarca, digamos, le echan la culpa porque en el fondo la tormenta, o sea, a una de las brujas, supuestas brujas, no permite que llegue el barco donde venía esta reina, pero no sé. Y el tema es que está, por lo que entiendo, muy asociado también como a fenómenos meteorológicos, efectivamente que la gente no pudiera como alimentarse porque las cosechas se estaban a perder, entonces finalmente era como decirle, bueno, hay una catástrofe, digamos, la bruja, el diablo, alguien llamó al diablo. Alguien tiene un pacto con el malulo, con el maligno, a que echemos la culpa y culpémoslo. O sea, no hay una explicación más racional que esa. No era porque yo tenía entendido también, puedo estar completamente equivocada, pero que era por efecto también de las muertes y de que en ese momento hubo falta de población, digámoslo así. Como las pestes. Que se requería en el fondo, que se requería en el fondo que hubiera más reproducción de ser humano y necesitaba
no sé, o sea, no sé si las brujas propiamente tales salen por el efecto magia que tú mencionas, por el efecto, no sé por qué está pasando esto, o por un efecto de que eran mujeres que eran emancipadas. Es que también tiene que ver con eso. ¿Por qué las culpamos? Porque ya, la hambruna no es solamente la gente se muere de hambre, nacen menos niños. Por eso, sí. Y al nacer menos niños, ¿quién es la culpable? La partera, po. Claro. ¿Y quién eran las parteras? Las mujeres solteras. ¿Por qué eran mujeres solteras? ¿Sabías eso? No sé, pero siempre las mujeres han apoyado a las mujeres en el nacimiento de los niños, de esto desde que existe la sociedad. Sí. Y en esta época se dio que las mujeres solteras porque tenían que ganarse la vida de alguna manera. Ya. Aparte, estas mujeres eran como las enciclopedias con patas, sabían mucho de medicina alternativa, que ahora le llamamos medicina alternativa, que en esa época era medicina. Plantas. Medicinales, curaciones, y que competían ya con médicos universitarios, pues si ya habían... Que eran hombres, digamos. Oh, porque por además supuesto. los médicos, tú no podías ser mujer y ser médico. Tenías No. que haber aprendido a través de tu familia, haberte como autoformado. Sí, piensa que aquí en Chile la primera, Eloísa Díaz, es la primera médico al final del siglo XIX. Ya. Sí. Universitaria, estamos hablando. Sí. Entonces, claro, Ya. le echan la culpa porque no nacen mujeres, o sea, no nacen niños, porque las parteras, Porque las parteras aplicaban métodos anticonceptivos a las mujeres de la época. como incluso Como hasta el día de aborto, hoy, ¿no? que no se llaman. ¿Cómo se llaman ahora? O sea, no, Sí, están las... no, No, sí, ya sé lo que te... Las dual... Sí. Dula. ¿Dula? No, la profesión ya no es matrona, es... No, pues sí es matrona. La profesión de la medicina es matrona. Ah, ya. Pero están las dulas, que son como las parteras, creo yo, que son una parte más mística del asunto. O sea, que te no, yo estaba acompañan. hablando de la... Ya, sí, podemos entrar ahí también, que interesantísimo. Pero ya, es que no quería hacer falta de respeto porque... Son matronas. No sé, ya, Sí, lo sé matrona. porque mi prima es matrona. Un saludo a mi Que prima. también, saludo a la prima, también no solamente se dedican al parto, sino también se dedican como a la salud reproductiva, a la salud Claro. sexual. Ya. Y también lo hacían Sí. en esa época. Oye, pero había todo un tema con la sexualidad femenina de la época, ¿o no? Por lo que yo leí o escuché en el fondo, también había mucho de esto como que supuestamente estas mujeres tenían relaciones sexuales con demonios y era como que, por lo que yo escuché, también estos inquisidores muchas veces tenían como actitudes que se describen como misóginas y que en el fondo no tenían como contacto sexual con las mujeres porque eran célibes y en el fondo esto les generaba también como un prejuicio hacia la sexualidad femenina que no conocían. No sé qué tanto de eso es verdad, mentira. Sí, como te decía, más que inquisidores, porque más que en España esto se da en esta... O sea, se da en España, por supuesto, pero las grandes cacerías de brujas, de hecho, la gran cacería de brujas es en Estados Unidos. O sea, lo que va a ¿La hacer de Estados Salem? Unidos. Sí, en Pero Salem. ese es como otro estilo de cacería de bruja, ¿o no? Como que tiene como otro origen más supersticioso. Sí, quizá. pero viene porque estas personas que van a poblar Estados Unidos en un inicio son estos puritanos Ah, claro. protestantes. Y puritanos porque hay que ser puro. Porque de hecho tú querías, o sea, en No, yo esa no quería. época, no, tú no. No, por favor. El puritano en esa época quería eliminar, digamos. Voy a venir para acá en la primera funa. El tío. Tú querías matar a la bruja. Tú que querías matar mujeres. ¿no? Reconócelo. No, los puritanos en el fondo también lo que entiendo era que estaban en contra del catolicismo, ¿no? O sea, como que si tú eras católica, también podías ser objeto de esta cacería, ¿o no? Claro. O sea, ahí cazaban a lo que sea. Los católicos cazaban protestantes, porque se odiaban. Bueno, de hecho está la guerra de religión. Hay varias guerras de religión, se llama un periodo que se llaman las guerras de religión. De entre ellas está la guerra de los 30 años que les nombraba antes. Que la guerra de los 30 años es como la primera gran guerra europea donde va a morir un porcentaje importante de la población. Se va a pelear sobre todo en el territorio del Sacro Imperio Romano Germano. Oye, volviendo, perdona lo que habéis dicho antes, porque no dijiste que eran solo mujeres. ¿Qué tipo de hombres sufrieron las consecuencias de esta época? Cuando no había una mujer a quien echarle la culpa, al soltero. Ah, ¿también hombre soltero? O sea, ¿En teníamos serio? todos muertos. Sí. Ah, qué lindo. Y a los maridos, porque también a veces era como una cosa de familia, ¿o no? Claro, porque también hay son muchas excusas y la gracia era... Era matar a cualquiera, en verdad. Como Pero todavía Porque que también le caía mal. Es que también está esta cuestión de que las mujeres no heredaban, a menos que no hubiese un hombre que heredara. Ya, Matémoslas para quedarnos con sus tierras. ya. Sí, Total.
¿Qué pasa Sí. si el hombre no tenía tierra, pero justo se casó bien, como se decía, se dice Sí. hasta ahora? Se casó bien, heredó las tierras de la mujer, pero hay una familia al lado que es más poderosa y quiere las tierras del hombre, brujo. Y porque también entendía que estas mujeres que tenían sus tierras, tenían sus bienes, vivían como a las afueras de la ciudad, eran como mujeres quizás con economía, ¿o Ya, no? igual es un poquito mito, así como... ¿Es mito? Sí, como un poquito Hansel y Gretel, Ya. esta mujer que vive... Bueno, eso también viene la bruja de Hansel y Gretel, que come niños y todo eso, tiene que ver también con esto, ¿no? Sí, pues, de esta mitología de que andaban en escoba, Sí. ya, eso es más mito, como imaginario. No volaban, decís tú. Lamentablemente, hubiese sido bacán Claro, que salieran. que en verdad se pudiese volar en algún momento. Porque yo entiendo que también la parte de las torturas, que era el momento en que, porque finalmente esto es una inquisición, ya que somos abogadas, esto es distinto a un juicio, en el sentido de que la inquisición buscaba pruebas para juzgar a la persona, pero era como todo un proceso. Y entiendo que la tortura era parte de las herramientas para llevar a estas personas a reconocer los hechos que se les imputaban. Sí, pues ya que son abogadas, recuerde sus clases de historia del derecho, No, no acuerdo son de las nada. ordalías. Pues. No me acuerdo de nada. A ver, dale con eso, porque yo no me acuerdo tampoco. ¿No? Las ordalías siempre fueron, sobre todo desde el derecho germano, que son actos procesales que buscaban confirmar Eso. un testimonio o probar la inocencia de alguien. Ya. Pero son actos físicos. Por ejemplo, sostener un fierro caliente durante 1 hora y después de si a los 2 días se curó, estabais diciendo la verdad, y si no se curó, estabais mintiendo. O que las tiraban también al río, al agua, con piedras, ahogándose en el fondo y supuestamente si eran brujas salían a la superficie. Era terrible porque te amarraban una silla o una piedra, te tiraban al río. Si se ahogaba era inocente. Pero esto es todo actos públicos. Públicos, sí, porque también es Es una forma un de- medio, o sea, un medio medio- judicial y procesal muy de jurados. Y eso te va a pasar en el fondo si no sigues las reglas. Pues. Por supuesto. Las reglas que, aparte, no sé de dónde salieron. Eso Como te iba que a se decir. fueron formando, bueno, como toda regla consuetudinaria, de la costumbre, nadie sabe de dónde sale, ni nadie sabe quién las impone. Pero también entiendo que con el tiempo esto se fue formalizando de alguna manera y así como tú lo decías, claro, hay ciertos lugares donde esto se potencia mucho más y hay otros donde está un poco más regulado, pero está esto del martillo de las brujas, que el Maleficus, no me acuerdo cuál era el nombre, un libro que escriben unos inquisidores, también creo que de esa región que estábamos conversando como... Podemos decir Alemania y todo Sí, este tema. ya, bueno, es que no, era para no decir, pero sí, fueron los alemanes, digamos, que escribieron Que este después va a ser libro. Alemania, en esta época no, pero ya en 1871... ya Claro, no. en Alemania y en estos sectores en el fondo redactan este libro que es como una guía para la Inquisición o para la cacería de brujas, ¿o no? Sí, y cómo detectarla, y cuáles son los pactos, cuáles son sus poderes. ¿Y cuál es? ¿Y te acordáis de alguno? Tiene que ver con esto, con Tiene que ver como con sanar, creo, poderes sobrenaturales. volar. Claro, no, pero también eras como una mujer que es tan débil sobrevive si no tiene marido. No se lo podían explicar. No. ¿Cómo si no tiene explicación? No tiene explicación. No era racional. No soy yo diciéndolo, ya yo sé que... Obvio, no, está bien. Claro, cómo se mantiene, cómo es autosuficiente, cómo trabaja. Ya. ¿Qué clase de magia? Hace. Y ahí viene. Y también, claro, el pacto con el Qué diablo, fuerte. ¿no? Como Claro. yo conseguía cosas, obvio, porque hacía un pacto con el diablo o con un demonio. Lo y- encuentro súper Sí, po. súper fuerte. Y en esa época, entonces, no son, o sea, se me ocurre, no sé por qué, pero ¿Sí? ¿se leían las cartas? De alguna forma, ¿había un tipo de oráculo en la época? Sí, pues los oráculos son antiguos. Son Súper antigua. este, De hecho, el Lenormand, no sé cómo se dice, se lo leían a Napoleón. Entonces, O sea, Sí, supongo tú que puedes- esa mujer, es que no sé si está relacionado, porque en el fondo, claro, nosotros tenemos las brujas como estas personas que hacen magia, ¿ok? Y que también tienen un lado Intuición. esotérico, ¿cachai? Como con las cartas, no sé, entonces... No sé si también ahí de alguna forma estas mujeres también tenían esa relación, que puede que no, porque entiendo que afecto histórico es otra cosa, pero como sería interesante entender en qué momento se unen todos estos elementos para denominar a una mujer bruja, ¿cachai? en la literatura. Este imaginario que tenemos nosotros sobre la bruja con la verruga, la nariz Ya. larga, la cuestión... el gorro. El hechizo y toda la cuestión. Y comiendo niños, volando en una escoba, es literario.
Y la literatura toma este imaginario de este personaje como creado y lo magnifica y lo hace entrete. Claro. De hecho, entiendo Como que- los vampiros. Claro. Edward Cullen. Drácula. Oye, ya yo soy de la época de Edward. No, está bien, si te es un vampiro, Crepúsculo. pero el primero sería como Drácula. Sería, yo creo. Claro. Démosle el punto a Drácula en este episodio. Oye, y también hay como varios mitos, ¿no? Por ejemplo, esto del aquelarre, que nosotros lo ocupamos harto la palabra así como para decir como reunión de mujeres, pero en realidad las mujeres realmente se reunían a bailar en la noche, a bailarle a la luna, o era más un mito eso. ¿Nunca salió a bailar con las amigas? No, sí, pues, pero... No, pero así es que- como El al fin de campo, semana lo hice. Pero no tiene nada No. tiene nada de malo. Po. Pero yo tendría entendido más allá de las fiestas que se reunían en la época entre mujeres y había un poco de... lo que hacemos hasta ahora, porque las mujeres siempre hemos sido de clanes o de comunidad. Entonces entiendo que en la época también estas mujeres se reunían a estos efectos, ¿cachai? Entonces, probablemente ahí también se decía que ahí se hacían cosillas. Claro, porque la desconfianza de qué están haciendo. Pues están carreteando. O sea, no es la palabra de la época, pero también las mujeres, con toda la racionalidad del mundo, desconfían de la presencia masculina. Entonces se sienten en espacios seguros entre mujeres. Pues. Sí. Y eso ha pasado siempre. Sí. Entonces, claro, pues se juntaban alrededor de cuando ya cumplían, por ejemplo, Un las caldero. casadas. Es que sí, porque se juntaban Hacer sopa. después de haber cumplido con todas las labores de la casa las que eran casadas o sus trabajos de curandera las que eran solteras y todo. Cumplieron con todo eso, se juntaban en la noche y prendían una hoguera para iluminarse y calentarse. Claro. Y bailaban. Y algunas tocaban instrumentos, entonces tenían música, un caldero porque da hambre. Una O sea, sopa. Una Una junta sopa. cualquiera después del trabajo. Claro, un after office. Era un after office mal Digamos que interpretado. un after office donde algún viejo no le gustó y vio... El vecino. ¿Cómo todavía pasa? Sí, po. Es que Si eso te todavía quería- dicen, es que ay, eso te ¿qué andan quería- estas mujeres? Es que eso te quería decir. ¿Qué Sí. de esa época tú ves en la época actual? Todo, po, la mujer soltera que es rara, la dejó el tren. Claro, es rara. Es rara. ¿Por qué no tiene marido? ¿Por qué no quiere? O Oye, porque no sé, da lo mismo. da lo mismo. Así como un dato, nosotras con la Connie tenemos como varios conocidos en común porque nos dedicamos más o menos a lo mismo. Po. Y una vez fue como, no, vamos a salir con la Connie a las mal portadas. Y fue como, ¿what? Onda, muy gratuito, porque además nadie sabe que la Connie a las 2 de la mañana ya está así como, no, Ni me siquiera quiero ir a la mi 1, amiga, a la casa, 1 estoy... me quiero ir porque no quiero estar con caña mañana, porque quiero salir a correr. Entonces era como mal portadas gratis. Onda, solo como porque estamos solteras. ¿Y por qué Nada más. salíamos? Y porque tienen una edad que la sociedad ya considera que deberían estar Casadas. y con hijos. Sí. Y a ti De como- repente, más que casados. Oye, es una buena pregunta. ¿Y a ti como hombre soltero? ¿Cómo No te sé ve la cuánto sociedad? tiempo estás soltero, pero ¿cómo crees tú si la sociedad te trata distinto a ti? ¿O sientes una distinción respecto a tus pares casados? ¿O Hay un dicho, cuál? no sé, ya, no tiene nada de malo. ¿Ya? Voy a terminar tan funado después. No. Hay un dicho que no sé si lo conocen, que Sí. ya, yo tengo 38 años. ¿Ya? Entonces, soltero y maduro. Ay, sí, no cachaba. ¿En serio? Seguro. ¿Soltero? Y maduro. ¿Maduro? Ah, ya. Yo no entendí. Ya. La palabra con M para Ese a seguro. referirse a una persona gay, seguro. ¿En serio? Muy vieja. Oye, pero ¿qué pasa? Bueno, ese es otro tema, nada que ver. Pero ¿qué pasa con la gente que cree que ser homosexual es un insulto? Bueno, el otro día me pasó en un carrete que se me Que claro acercó. que yo no, estamos hablando de lo que dice. Sí, es heterosexual. Pero independiente... No, que no creo que sea un insulto. Me pasó que estaba en un carrete y se me acercaron y me empezaron como a... Supongo que me estaban joteando, me dio esa impresión. No sé cómo, pero eso pasaba. Y me dicen así como, ¿pero tú eres lesbiana o eres antisocial? Como, ¿por qué estáis soltera? Y fue como, ¿what? ¿Y era Onda, mujer la que te estaba No, era un hombre. po. Ah. Era un hombre. Y era como, amigo, onda, ser lesbiana no es un insulto, no es un... como, ¿cuál es tu tema? Pero bueno. espérate, porque no lo pescaste. O sea, La porque- adopción era. O Yo- sea, tenías tres opciones: pescarlo, o eras lesbiana, o eras antisocial. No, y además él se iba a casar. Y yo era una persona güey, que ¿qué? estaba en el carrete, como en el carrete Flotando. así como flotando, ¿cachai? Y Bueno. como era la soltera, y me dijo así como, porque eres bonita, como, ¿por qué estás soltera? ¿Cachai?
Bueno, el insulto gratis. Pero, Pero volvamos al espérate, tema. pero yo volviendo al tema, es que yo lo había tomado de otra forma al principio. Tú ¿Qué otra forma? No me es que interesa. con las palabras con S, pero nada que ver, no sé por qué. No sé por qué. Hablar con él. Ah, ya, chao. Ya, el tema es que, espérate, pero tú sientes que te juzgan de alguna forma, te pregunto súper en serio, a nivel, sentí un trato diferente, prejuicio, como que a nosotros ¿Te en verdad nos pasa. quemarían por brujo? ¿La sociedad actual te quema? Ya, igual te es preguntan como la Barça, polola. igual es Barça hablarlo con mujeres de este tema porque obviamente no tiene comparación. Pero sí, o sea, mi opinión vale menos que un papá. ¿En serio? Heavy igual. Ya, pero te preguntan así como, ¿para cuándo la polola? Y ya, y cuándo casás, y ya. Todos o sea, los días. más allá de tu pega, porque así como, ¿cómo te fue en la 1? Ya, pues, ¿cuándo? ¿Y por qué soltero? Bueno, porque no sé, pues, Claro, la vida. circunstancias. Ya. Ah, igual, mira. Sí, pasa. Interesante porque No además, tanto como a las mujeres que se puede les ser. juzga, pero Hoy hay un punto clave aquí que no lo hemos dicho, que Goyo es el primer hombre que viene al podcast. Ah, ¿verdad? El primero de algunos que vienen ahora en el futuro, pero es el primero. Así que bienvenido en ese sentido. Muchísimas gracias. a la que la arre. Y luego, volviendo al tema, hagamos esta diferencia que es interesante entre las brujas de Salem y las brujas de lo que estábamos hablando, que ya dijimos era Alemania. ¿Ya? ¿Cuál era la historia? O sea, no había ninguna diferencia en esas historias, porque yo entiendo que igual en el tema de Salem, como que estaba más ligado a unas niñas que hicieron como catarsis y empezaron a acusar a todo el mundo y era como una cosa como mucho más... O esa es una historia, ¿no? Las brujas de Salem. O sea, es que hay ríos de tinta escritos porque los gringos son fascinados por su propia historia. Entonces hay muchos libros y han escrito muchos. Uno es lo que pasó y otros que han hecho interpretaciones de por qué pasó lo que pasó. Ya. Suena como medio enredado, pero se entiende. Perfecto. Claro, hay unas niñas que vieron cosas. Como niñas como de 9 años que decían, que la vecina es... Que Dios como que le habló. Claro. Era como un perro, creo que veían como un demonio. Que Y eran como las que acusaban a las personas, Sí. como ella es bruja, él es brujo, y les hacían caso. Y yo entiendo que la Santísima Inquisición era un poco más ordenada que eso, digamos. Como más Sí, presidida por un orden. La Santísima Inquisición, eso, Es otra cosa. dejémoslo claro, la Santísima Inquisición es española y perseguía judíos. Ya, o sea, nada que ver. No. O sea, sí, quemó gente por brujo, pero su Foco. Claro, porque la Santísima Inquisición... 5 segundos. La Santísima Inquisición aparece en España una vez que son expulsados los judíos y los moros de España por no convertirse al catolicismo. Perfecto, ya. Y hay gente que sí se convierte y después le empiezan a decir, no te creo. Ya. O sea, como que te convertiste así y Igual te quemo. te quemo por Por si tus acaso. actitudes eran judaizantes. No Ya. por ser judío, por tener actitudes judaizantes. O sea, como que andáis convirtiendo a la gente. Ya. Y en la mayoría de los juicios de la Inquisición son por eso. Ahora, también, por ejemplo, se juzga a mujeres por brujas. La mamá de la Quintrala. Ah, mira. Pero ganó el juicio porque la vieja era seca. Pero a ver... eso Capítulo de Dato Mata Relato sobre la Quintrala, hablamos del tema. Sí, ¿Verdad que ahí habla de esa estamos, mierda? ¿no? ya. Está ¿Tu bueno. polera? Acá está mi polera. Esa, la Quintrala. El tema que igual... A Inés Suárez también trataron. Sí. También trataron la Inés. de tirar de bruja. Oye, pero entonces volvamos al tema como de... Ya. Y le trajeron al marido. Ya, pero. ¿Qué pasó? No, porque estaba acá, era la única mujer española, que también nos funaron por decir que era la única mujer española en Chile, era la única mujer. Ah, Obviamente ya. había mujeres Ya. indígenas. Con Pedro Valdivia. Ya. 13. ¿13? Sí, creo que 13, algo por ahí. Y la condenaron a traer al marido a Chile. Ah, ¿se fue la condena? ¿Sí? Encanta. Igual es una condena Dura. dura. Y no tuvo hijos. ¿No? Bueno. Porque se no, si el marido lo prefería en España. Po. Sí, po. Oye, pero entonces, como para hacerlo más como explícito, ¿quiénes podían ser brujas? Como si tú tuvieras que hacer un listado y describir algunas características que tenían estas mujeres que eran quemadas en la hoguera. ¿Quiénes eran? Todas. Lo que pasa es que no tiene que ver con una categoría en sí misma. La categoría de bruja era un instrumento para un fin. No era un fin en sí mismo. Entonces, si habían problemas... Hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas incluso medioambientales, como partimos, que van a llevar a... Necesitamos un chivo expiatorio. Hay alguien que tiene un pacto con el maligno.
Hay alguien que tiene un pacto con el diablo. Pero no podían ser, por ejemplo, en la antítesis mujeres casadas, según lo que dijiste. ¿También fueron? Ah, ¿también? Sí, lo que pasa es que, claro, hay un arquetipo. Es la mujer soltera que... Ese es el arquetipo que queremos aquí. Ese es el arquetipo, es la mujer soltera. La mujer soltera que generalmente tenía esta profesión de curandera. Ya. Generalmente tenía esta profesión de... con esta enciclopedia del conocimiento ancestral sobre las plantas que curan. Ya. ¿Y eso de qué forma alteraba el orden de la sociedad? ¿Cómo así? Porque en el fondo, ¿por qué elegían a esas mujeres en particular si igual le estaban prestando un servicio que uno entendería en ese momento era muy necesario a la sociedad? Porque igual eran como doctoras, digamos. O sea, en el fondo asistían los partos, ayudaban con el tema de la sexualidad, etcétera. Como ¿por qué eran un peligro estas mujeres? Porque tenían poder y no deberían tenerlo. Partamos por ahí. Porque no estaban dominadas por un hombre. O sea, eso es lo que yo entiendo que tenía un poco el propósito de la época, porque si no, igual no lo entiendo, ¿cachai? Me cuesta entender que no sea... A ver, veámoslo como que tenían poca protección, entonces eran víctimas más fáciles como chivos Expiatorios. Esto pasa siempre en el otro, no sé hablar. Como chivos expiatorios también eran objetivos más fáciles, porque eran mujeres solas o solteras. Solas también porque hubo otra característica Viudas. que hubo viudas o no tenían las redes familiares cercanas. A eso me refiero con solas. Ya. También porque todo lo que va contra el orden establecido es molesto. Hasta el día de hoy. Es un buen punto. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Queríamos llegar a ese punto. De eso es este capítulo. Pollo, recién, Lo que va recién es que entraste. siempre, pero que por eso yo le decía que económicamente, políticamente, van contra el orden establecido, son molestas. Po. Sí. Todo lo que Actualmente- salga del orden es raro. O sea, actualmente nos pasa lo mismo no solamente con las mujeres empoderadas, sino que hay otros grupos sociales que nos molestan. Sí. Como sociedad, no es que a mí me molesten. Sí, pues. Claro. Sí, totalmente. Sí, yo lo pensaba, claro, yo les decía que yo creía que yo sí o sí moría en la hoguera. De partida, yo no soy diestra, que para la época yo entiendo que soy siniestra, ¿o no? ¿Es Yes. correcta esa expresión? Sí. Ya, pues yo soy serio? siniestra. Entonces, derecho a la hoguera. Después soy mujer soltera, a la hoguera. No tengo hijos, tengo un gato. Que entiendo que los gatos también eran un tema porque... Gatos, sapos, ratones. Bueno, gato tengo, así que ahí, a la hoguera. Los familiares. Los familiares, sí, como ahí podemos hablar de eso. ¿Tenían ahora. ratones de mascota? Sí, po. Pero Pero todavía hay lleno de gente. ratones, ya, po. pero sapos. Sapos también hay gente que tiene. Po. Pero no están como que voy a mirar mi sapo. Suena Bien, Connie, bien. completamente funado. Yo no me voy a meter en esa depresión. No, pero claro, las ranas pueden ser bonitas. Sí. Qué atroz, ya. Ya. Hay un video muy bueno de un científico hablando. Bueno, si tú chupáis el sapo y todos se ríen. Ah, porque Sí, es ese sapo ese- que te causa como alucinaciones, ¿o no? Yes. que es una un droga. video científico que Sí. efectivamente dice eso Y todos se ríen. Se murió el video, se murió la clase, es foto. Y una charla. Eso le va a pasar a la Connie próximamente. Oye, en este capítulo no nos vamos a salvar de la funa, parece. No. Ya, muy bien. Pero Me que gusta. que uno lo dice de manera inocente y de repente como... Oh. Ya, pero tú te reíste, yo no dije No, no, ya. Sí, pero era lo que había que hacer. No, y además... ¿Reírse? Sí, reírse. O mo- Ya. No, reírse. Y muy bien. Y bueno, también me salgo un poco como de las reglas y tengo como temas con la autoría. Y yo digo, qué mal lo quiera. Así que no sé. No sé si eso es otra pregunta. ¿Tienes que- tierras? Tengo tierras. Ah, Tengo pero tenía el póker. tierras, Tengo tierras. No, ya sí. está más que muerto. Yo estoy Póker. muerta ahí, pero todas las veces. Y tengo una pregunta, ¿cómo me defiendo? En esa época, ¿había abogados? ¿Quién te defendía? Porque igual entiendo que tenías posibilidad de defenderte, ¿o no? Ah, que estos juicios igual no son juicios. O sea, son... Pero, ¿alguien hablaba a tu favor o nadie? Sí, eran los hombres que quemaban el loguero. Ya. Pero no había ni un abogado. O sea, sí existían los abogados, pero estos procedimientos, no, si uno los revisa, porque estuve revisando para el podcast, me parece que hay unos libros muy buenos que estábamos hablando por WhatsApp, lo estuvimos compartiendo. Hay libros que recopilan juicios sobre... De la época. Y sobre, Y claro, de sobre distintos brujas. lugares. Sí, es una autora española, creo. La del... Bueno, pero muy bueno el ¿Ya? libro. Y la verdad es de que de juicio no tiene nada. O sea, las bases del debido No proceso, existe, ya, no. nada. Mario nada. Gibson, no, nada que ver.
No, esta es de otra. Pero el tema es que, filo, el proceso era de bruja y era chao, no sé. Sí, era más de confirmación. No, y como mucha tortura, po. O sea, se destaca el proceso por ser muy, muy tortuoso, ¿no? Como Claro, esa porque era la idea. es que estas ordalías son los juicios de Dios, po. Claro. Por ejemplo, el más conocido de los juicios de Dios es el juicio por combate. ¿Ya? Que las mujeres, como no tenían la proeza para combatir en la época, según lo que es la época, podían elegir un campeón para que peleara por... Claro, pero si perdía, morían los dos. ¿En serio? Entonces, Yes. ¿había personas dispuestas a eso? Sí. De hecho, hay una película que no sé si es tan buena, pero yo la encontré muy buena, que no tiene que ver con esto. Tiene que ver con un proceso, con el último juicio por combate. Mientras se las cuento, la voy a buscar porque la voy a recomendar. Está en Netflix. Es El Último Juicio, creo. Bueno, que nunca se sabe. Está súper bien hecha porque pues, la gracia es no saber. Que una persona viola a una mujer ¿Ya? y el marido y él se enfrentan en un juicio. Y te muestran los dos lados y termina la película con el juicio por combate. ¿Ya? Es muy interesante, porque es interesante la película por la trama y porque está súper bien actuada. ¿Cómo se llama este Kylo Ren? ¿Cómo se llama el actor? No sé. No, yo soy pésima para los Yo también actores. soy pésima para los actores. ¿Cómo? Sí, Adam Driver. Muy bien, gracias, Cristóbal. Bueno, son puros actores conocidos. Ya, bueno, la vamos a buscar. ¿Es una película antigua? No, es de hace 5 años. Ah, ya. Buenísima. Muy Mándala buena. para verla. No, en serio. Y ahí, bueno, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque ahí muestra como la esencia del juicio Por combate. por combate. Actualmente es súper difícil probar un abuso. Lamentablemente. Lamentablemente. Son temas complicados. Sí, eso sí. Siempre lo fue. Piensen que no había ni ADN. No, Claro. en esa época, claro. Era como palabra contra palabra. Si es palabra contra palabra, vámonos a las manos. Claro, lo más lógico. Porque Dios va a decir que no. Entonces, todas estas pruebas físicas es Dios diciendo, hablando a través de estas pruebas físicas. Bueno. Y por eso, ahora, Y igual se distintos- pasan. y distintos días, digamos, porque tú dijiste que eran como guerras igual religiosas, entonces... Ah, sí, pero son todos cristianos. Po. Todos tienen origen cristiano. Claro, o sea, son protestantes dentro de la iglesia. Po. Ya. No, fuera de la iglesia. Po. Pero no son protestantes. Pero claro, protestantes dentro de... como Del el cristianismo. como mapa, digamos. Claro, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos contra los católicos. Pero son como lo mismo. Po. Oye, ¿y esto de La los, misma Biblia. los familiares qué eran? Los familiares se supone que eran estos animales o que son la conexión con el maligno, porque se supone que tienen esta llegada más cercana con el diablo, que son como estos ¿Quién vínculos. inventó eso? Eso ya sí que ahí la persona se había fumado un caño, pero con todo, porque en verdad, como ¿de dónde llegáis a la lógica de que el pobre animal es la conexión con el diablo, ¿cachai? Míralo, es que no sé si decirlo con las palabras exactas que lo quiero decir, pero viejos aburridos habría siempre. Sí, puede ser. Y solo en un monasterio. Claro, Claro, se inventaban ahí pasándose su rollo. bola. Y algunos, no sé, aparte de su mamá, no creo que hayan conocido otras mujeres. Es que ese es el tema que es como, es como delirante. Como que cuando tú te ponías a leer las cosas que hacían, las cosas que decían, cómo miraban a la mujer. Bueno, para decir, no decir misógino, pero bueno. No, eran extremadamente misógenos. Es que yo creo Eran que misógino se queda como misóginos. corto. Sí, igual. Era una cosa que tenían un tema, pero como obsesivo de odio hacia la mujer. Sí. ¿Cachai? Entonces como que cualquier característica propia femenina, porque esto como que ser mujeres era como una cosa terrorífica, porque erais débil de voluntad, entonces el diablo te manipulaba más fácil, erais débil físicamente, Sí, que son puras fantasías masculinas, pero desde el... pero lo- históricas, así muy, muy y que antiguas. siguen. Sí, que sí, eso que se lo quería decir. Porque si de De otra repente, manera, pero... no sé, mira, es tan terrible, me da culpa, pero me encanta seguir viéndolo. ¿Me da culpa? Sí, ¿Ya? no veis, me da culpa. Sí, o sea, no, lo vi en su momento, pero... Que ahí está lo profundo de lo terrible que es este país. Y ahí hay ciertos, ¿cómo se llama? Relatos de estos demonios que aparecen ahí con... Y tú decís, pero ¿cómo pensaba eso sobre...? No, los pechos. Sí, De ahí sale sí, él, po. sí, me Es que yo veo los pechos. Y fin, Pero como eso- loco, ¿qué te pasa? Sí. Sí, yo creo que tiene esas fantasías terribles.
Y yo creo, y como sociedad, yo creo que como sociedad todavía no hemos hecho el quiebre. O sea, estamos en proceso de, obviamente, hemos Mira, por lo menos evolucionado. malo. Hemos evolucionado, Sí. pero todavía nos falta un montón. Uf, pero por lo menos, o sea, como hagamos una luz de esperanza, por lo menos es malo. Ahora. Sí, po. Sí, para algunas personas. Pero Ni los que no, igual se esconden por algo. Que sí, pero pero no, en un perfil falso de Instagram. sí, pero igual debo decir que falta, obviamente falta un montón, pero yo creo que igual gracias a todos estos movimientos de mujeres que están hablando de estos temas, básicamente, hay un gran porcentaje o hay un porcentaje de hombres que se está haciendo unas preguntas mucho más profundas y eso me alegra a mí personalmente un montón y veo ese lado como positivo del O quizás asunto. siempre se las hicieron, pero están más abiertos a hablar. Por eso, pero Como hay hay un un cuestionamiento, hay un cuestionamiento de cosas, Bueno, aquí hay un como hombre, dices tú. preguntémosle. No sé ¿Qué opinas. necesitas saber? Que en el fondo, mira, nosotros somos más o menos de la misma generación, ¿verdad? ¿De la Sí. misma, po? Sí. Estamos de la misma ¿Ustedes sí, po? Sí, nosotros Yo no. sí. Tú no. Pero, Ya, pero bueno, no me hablar contigo. la cosa es que yo creo que nosotros fuimos criados en una generación extremadamente machista Sí. y tradicional, Muy. que buscaba como priorizar los valores tradicionales que ya hablamos, ¿verdad? Casarse, tener hijos, tú tenías una edad en particular en que ya tenías checklist. como edad de merecer y como cosas así, y habían como un montón de cosas que en el No, fondo... creo que los conceptos los encuentro chistosos por lo de ridículo, ¿ya? Por eso me Ah, está perfecto. Entonces, ¿tú percibes que la sociedad está cambiando en ese sentido? ¿La sociedad te juzga más si es que tú, por ejemplo, haces un comentario misógino o tú crees que es más o menos lo mismo? No, ha cambiado harto. O sea, no, como somos de la misma generación, nosotros somos criados en los 90. Total. No es lo mismo. No, ¿cierto? No para nada que es lo mismo. Yo estaba naciendo. Ah. la Cori venía ahí yo, como... yo estaba en la estrellita, sí. Entonces, ustedes estaban criándose y también. No, yo creo que no es lo mismo. Aparte, no sé, todo se liberalizó y nos pudimos dar cuenta de muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia para que se entienda el punto. Bacán. En mi curso del colegio, las mejores alumnas siempre fueron mujeres y a mí nunca me importó. Siempre le pedía ayuda a la Raiza. Buen tema ese. Para mí no era tema. Oye, caché que siempre las mejores alumnas, bueno, no siempre, pero generalmente, pero no va a ser siempre. Pasa. Que las mejores alumnas son mujeres y yo tengo el recuerdo también de cuando chica escuchar a gente mayor, más adulta que yo decir, pide todo al médico, ya, ¿con quién? Con un doctor, un hombre, porque es mejor que una mujer. ¿En serio? Te lo juro. ¿Viste? No eres tan generación siempre- distinta. No, de pero la no, sí, idea. total. Pero es heavy porque las estadísticas decían que las mujeres eran mejores alumnas, pero yo escuchaba que la gente mayor decía el mejor profesional es hombre, sabe más. Y yo crecí con ese concepto también, que obviamente a medida que fui creciendo me lo fui cuestionando. Pero es como, Mira, yo soy hombre Qué heavy y yo igual. nunca he entendido por qué las mujeres van a ginecólogo hombre. eso igual es fuerte. No estoy juzgando. No, pero- porque no, tengo pero- ninguna capacidad para juzgar. Pero es que tampoco hay tantas ginecólogas mujeres. Pero por eso es una buena pregunta de hacerse, porque la otra vez yo me estaba haciendo la misma pregunta. ¿Por qué uno va a un ginecólogo hombre? Es raro, ¿cachai? Pero si de hecho salió hace poco, y no sé cuál es la palabra correcta para nombrar el aparato, la herramienta que se utiliza para hacer el papá Nicolau. Pero es sí. satánica. ¿Quién inventó eso? Obvio que un Esa hombre. cosita Es como- una cuestión como de Sí, metal, horrible. gigante, satánica, y hace poco como que unas mujeres inventaron una nueva que es como mucho más amigable, no solo visualmente, sino que físicamente. Y tú te empezás a preguntar, claro, históricamente nosotras hemos estado de cierta forma reguladas o de alguna manera como condicionadas por lo masculino, No, por por eso eso te digo. La sierra eléctrica fue inventada para apoyar el parto. No. La sierra eléctrica. serio? Es para romper los huesos para que salga la guagua. Ah, ya, pero a ver, No entiendo. ¿Serio? No, ahí nos dejaste en shock. No entiendo. Sí. Es como el pic del episodio. Los huesos Grafícalo. pélvicos, los huesos pélvicos de las mujeres ¿Ya? muchas veces no están, No daban. no dan para el nacimiento Claro. de la guagua, Del del bebé. nacicurus. Bueno, por algo se inventó la cesárea. Po. Sí. Ya, no, porque el parto tiene que ser natural. Entonces había que, muchas veces hay que como que romper un hueso, que es pélvico. Sí. ¿Ya? Porque hay Sí. ya. Y para facilitar eso se inventó la sierra eléctrica. Ya me voy indignada.
¿Se acabó el capítulo? No, pero Yo me te voy a juro que levantar. Yo nací por cesárea, ¿eh? lo estoy tratando de imaginar y mi cabeza no puede. No. Sí, No, pero después, ¿cómo lo pensemos- mejoraba? ¿Qué pasa con esa pelvis? Da lo mismo, Chao, si po, lo si importante es el la guagua. objetivo po. era la guagua, obvio, po. Si tú eres un receptáculo de guaguas. Sí, pues. Total. Y más si era hombre. Ya. Imagínate, era el heredero. No, corten ese pedazo que acabo de hacer. Debo No, decir, no no lo soy vamos a yo, es la persona que lo inventó. Obvio, lo Lo tenemos encuentro, clarísimo. no, lo encuentro, no tenía idea. Brutal. Ah, ya, pues, entonces, mi mamá trabajando, mi hermana, mi abuela, mi tía, mi otra abuela, me crié con puras mujeres, entonces para mí nunca fue tema. Viene de un matriarcado. Sí, y mi papá, Claro. que bien. Claro, sí, no, yo creo que... Entonces para mí el tema de que, ay, las mujeres ¿qué? Rodeado de mujeres toda mi vida, algunas mejores que en algunas cosas que yo mejor que ella en algunas cosas, porque somos seres humanos, tenemos obvio. capacidad para unas cosas y para otras no. Entonces nunca fue tema. Entonces cuando llegué ya como a la adolescencia, las mujeres, ¿qué loco? Sí, es un tema. Yo creo que eso es como lo importante, igual como de... Da para mucho reflexionar. Sí, ¿no? Y de este capítulo como entender que históricamente hemos sido de esa forma como manipuladas, ¿cachai? Sí. O sea, piensa que esto era una forma, no lo quiso decir Goyo muchas veces, pero yo lo voy a decir de nuevo, que era una forma de control Eso te iba a social. decir, sí. Era una obvio. forma de intimidar a la sociedad y de decirle, si tú te vas a salir de la línea, yo te mato quemada. Y además la forma de morir era satánica. Y te quemaban al frente, en la plaza pública, Pública, al po. frente de todo Para el que mundo. todos vieran. Para que todos tuvieran miedo a actuar. Y si bien eso no sucede hoy en día, sí que nadie Las nos va a ir a redes quemar. sociales. Bueno, sí, pero nadie nos va a ir a quemar a la plaza pública hoy día, pero de alguna forma los ojos juzgadores de la sociedad se sienten constantemente. No te queman, pero lamentablemente lo que sí está pasando, sobre todo en los niños y adolescentes, es que te están empujando a las niñas a el suicidio. Entonces, sí está pues. pasando. Bueno, niños también, niños hombres, eso es un buen tema también para conversar en otra oportunidad, pero todo Es este que tema, esto juzgar, todo este tema, bueno, las niñas probablemente piensa por que- juzgarse y los niños por la soledad. Y eso es un tema muy atingente y moderno. Y tiene que ver mucho con el machismo y la misoginia, como afecta tanto a las mujeres, A por los supuesto, hombres y a los también. Hombre, completamente. obvio, pues sí, es una sociedad que finalmente todos estamos en la misma. Sí. Y yo creo que es súper que importante. andáis llorando. Sí, porque andáis Sí, llorando. total. Y por eso los hombres pasa este tema, porque los hombres generalmente no hablan de sus sentimientos. ¿Ah, no? No tenemos tanto. ¿Tantos sentimientos? Sí, no, yo creo que somos más simples, pero de esa simpleza Pero igual no eso se habla. siempre exacto, pues y tú también tenés cosas que te acongojan y si no tienes una pareja mujer generalmente que te banque, ¿con quién lo habláis? ¿Cachai? A mí me A ver, pasa- con los amigos, ¿cómo son las conversaciones con los amigos? Para llegar al sentimiento, Es más difícil. hay harto alcohol involucrado. Claro. Ah, ya. Ya, no es Sí, como po. más- No es como Por lo de menos, amiga, un tema. vaya a salir a que no, con mi amigo, está bien. Que bacán que sean más sanos, pero estoy hablando de mi experiencia. Sí, no, total. Oye, Ahora más viejos no, ahora es más fácil. ya estamos como en la hora, así que muchísimas gracias como por Gracias haber a ustedes. participado, por haber hecho comentarios, que en realidad ese era como el fin de este capítulo, yo creo, ¿no, Connie? Sí, totalmente. Que también escuchar cosas de este tipo de la voz de un hombre es relevante, creo que es importante, porque así no se estereotipa también en nosotras que somos cuáticas o lo que sea, sino que hay un tema histórico, hay un tema también que afecta a los hombres, que hay otras visiones y que no es solo de género, así que muchas gracias. Y además algo que se arrastra hace 500 años. Total. Y más, los griegos no comían en la mesa con las mujeres porque era degenerado. Sí, pues, pero es que los griegos sí que eran misóginos, ¿o no? Eran como que No. tenían una tendencia a amarse entre ellos. Solo el amor solo se podía sentir por un igual y un igual. y un era hombre, Hombre, po. porque Ya, pues. intelectualmente la mujer no daba para un griego. No se sentaban ni a la mesa a comer con ellos. Pero yo entiendo que de antes, bueno, no sé. No, ya, pero eso sé. da para otro capítulo. Pero porque eso sí, No, también sí, es- pues, sí, hablemos del machismo. Me invitan de nuevo y hablamos del machismo en la historia. Total, ¿Del hablemos de machismo eso. o del patriarcado? ¿Tú sabes? Históricamente se puede saber de dónde, Eso es lo que iba a decir, pues que venía antes de Mesopotamia, antes del código de Hammurabi, por lo que yo estoy mirando, como que ya existían algunas regulaciones que lo que hacían eran como minorizar a la mujer, porque estaba todo este tema que tú dijiste inicialmente que tenía mucho que ver con la continuación del patrimonio. Entonces la mujer era un tema, porque heredaba tierras y no podía heredar, porque, ¿cachai? Ya, pues, pero ¿es el patriarcado lo interesante o el machismo o es lo mismo que hay necesito ayuda? No, ahí tendríamos que ir en otro porque es más Estudiarlo, largo, hay que pero estudiarlo. son dos conceptos distintos. Son dos conceptos distintos y El paters familia. Padre familia, sí. claro, pero no necesariamente porque sea
la figura masculina, Principal. padre principal, ¿Ya? tiene que ser machista. Ya. Me encanta. Como puede ser matriarcado machista. Sí, pues. Me Totalmente. encanta, me ¿Cuánto encanta. matriarcado hay de Bueno, eso? las reproducciones del machismo son más de las más. Estoy de acuerdo. Total. Estoy de acuerdo. Ya, No sé pues, si tienen muchísimas hermanos. gracias. ¿Ah? No sé si tienen hermanos, pero No. Yo sí, yo tengo 2 hermanos hombres. nunca les pidieron que hicieran las cosas que te pedían a ti. Lo que pasa es que la forma de relacionarse con mi hermano hombre de mi mamá es bastante distinta. Somos 2 hermanas y un hermano. El más chico es el hombre. Entonces, obviamente, tiene otras formas de... De hecho, he pensado con la Connie de invitarlo a este podcast porque es muy... Para que pague culpas. No, y además para que cuente cómo es crecer con 2 mujeres como nosotras, con mi hermana, que tenemos carácter súper fuerte, y cómo eso también impactó en su vida, pero así. La verdad es que se hacen diferencias Sí, entre lo que son las hermanas mujeres y los hermanos hombres. Total. Pero eso es como Oye, para otro capítulo. Antes de que nos vayamos, agradecer la invitación. Gracias Bacán. a ti. Y Vean, dato, mato, relato. Y Escuchen. todo, y sí, estamos en el universo unificado de la Catedral de Santiago Podcast, la Catedral del Podcast, como le pusimos a nosotros. Buenísima. Oye, sí, hoy me encantaría que eventualmente hagamos otro capítulo, así que empecemos a pensar de este tema que me encantó. Sí, Muchas obvio. gracias a todos por escucharnos y Muchas nos estamos gracias. viendo en un próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Besitos.